Soberanía del ser. Experiencias de vida que nos muestran formas de ejercer dones y artes. Hola, bueno, acá estamos con Claudia en un grupo Scout. Ahora ella nos va a contar cómo se llama el grupo, dónde estamos, en qué ciudad y un poquito, Claudia, de tu experiencia en este lugar. Queremos escucharte, queremos que nos compartas este espacio que has elegido para tu vida. Bien, bueno, mi nombre es Claudia Villarreal. Estamos en el grupo Virgen Inmaculada de la Montaña, número 035. Estamos dentro del distrito número 3 de la zona 22, provincia de Córdoba. Este grupo está en Barrio San Pablo, forma parte de la parroquia, como lleva el nombre, Virgen Inmaculada de la Montaña. Bueno, hoy estoy cumpliendo el rol de jefa de grupo. Yo empecé, digamos, muy chica, digamos, en la rama Unidad Scout. ¿Eso qué edad es? Eso, yo empecé a los 11. Hoy en día la rama Scout, digamos, es de 10 a 14 años. Digamos, bueno, en esa época empecé yo, en los 90, vamos a decir. Empecé por las historias que contaban mis hermanos. Ellos habían dejado, pero bueno, ellos cuando eran chicos habían sido Scout y empecé en esa época. Después, bueno, en mi adolescencia, cuando terminé el secundario, ahí más o menos, tuve que dejar el grupo porque no me coincidían con los horarios laborales. Y después, en el 2011, volví al grupo acompañando a mis sobrinos que venían a inscribirse. Y ahí ya volví, digamos, como para cumplir, digamos, el rol de adulto, porque ya obviamente mi edad ya no daba. Entonces empecé a colaborar como adulto. Después, bueno, me empecé a formar, digamos, a hacer los cursos que dictaba de Argentina para tener mis insignias de madera, que de hecho sea de paso, sí están. Y desde esa fecha, digamos, no he dejado, o sea, de alguna forma he podido coordinar, digamos, mi vida laboral y mi vida personal y poder formar parte del grupo. Porque esta actividad es un voluntariado. Sí. Vos dedicas un tiempo, pero nadie te retribuye económicamente sobre esta tarea. ¿No es así? No. ¿Cómo funciona el Grupo Scout? El Grupo Scout, bueno, está el chiste fácil de 3 horitas los sábados, que ya sabemos que no son. Así. Pero bueno, sí, o sea, con los chicos sí formamos... venimos los sábados, 3 horitas, pero sí. Y además de eso requiere, digamos, planificar las actividades, buscar, digamos, los lugares de campamento. O sea, siempre, digamos, te lleva un poco más de tiempo. Y también te pasa de que, por ejemplo, te vas de vacaciones y a lo mejor estás plena vacaciones personales y decís, mira que el camping, qué lindo que se yo, y empezás ya pensando, digamos, en si se puede hacer un campamento, o de qué rama, así que sí, por ese lado. Es una actividad que tiene un rol educativo, ¿no? Tiene su visión educativa para... Sí, o sea, en realidad, digamos, el movimiento Scout, o sea, hoy busca, digamos, trabajar en una educación no formal y busca, digamos, colaborar y ayudar, digamos, en valores. Se trabaja, digamos, en valores, en respeto, en solidaridad y siempre tratamos de seguir, digamos, como el lema de dejar las cosas en mejores condiciones que las encontramos y se busca. Y cuando vos empezaste, ¿qué te atrajo del grupo Scout, como Scout, en la rama Scout? A los 11 años que tenías, ¿qué era lo que te motivaba? Y la vida en la naturaleza, claro. Es como que lo que más te llama, digamos, a lo mejor en ese momento.
que uno, digamos, a esa edad no dimensiona, digamos, en todo lo que vas trabajando, digamos que a lo mejor para vos es ir a dormir al campo en una carpa, Claro. pero trabajamos, se te abre un abanico de muchas cosas, digamos, que es lo lindo. Sí, que No. motiva mucho. Y cuando vos terminás de estudiar y estabas trabajando, ¿son tus sobrinos los que te traen nuevamente? Y ahí ya con un rol distinto. ¿Qué significa tener el rol de adulto dentro del grupo Scout? ¿Qué tareas hay para hacer como rol educador? Y son muchas, Son digamos. muchas, pero Son como muchas y o sea, digamos, el programar las actividades, en el escuchar a los chicos, en acompañar, digamos, trabajar y preguntarles qué es lo que quieren trabajar ellos, qué es lo que les interesa. También nos pasa de que llega un punto de que te agarran tanta confianza de que comparten muchas cosas de sus vidas, entonces como que te da ese toquecito de responsabilidad de cómo acompañarlos, porque claro. uno, digamos, puede decir que acompaña en el movimiento, pero no es únicamente en el movimiento, es en la vida de los chicos, ya sea desde el más chiquito que es el Lobato al Robert, que está buscando y está viendo, digamos, cuál va a ser su vocación, por ejemplo. Para el que no sabe, ¿cuántas ramas? Yo sé un poquito, por eso digo, pero para el que no sabe nada, ¿cómo están organizados Bueno, en forma de estructura el grupo Scout? Por edades, bueno, por ejemplo, el grupo nuestro tiene 4 secciones, que es la manada, o sea, lobatos y lobesnas, unidad Scout, caminantes y rovers. Hay otros grupos que tienen, digamos, como los castores, que son los chiquititos, pero bueno, nosotros no tenemos en el momento esa sección. Lobatos y lobesnas son de 7 a 10 años, unidad Scout de 10 a 14, caminantes de 14 a 18 y rovers es de 18 a 22 años. Y ya después deciden, digamos, si pueden venir a colaborar o pueden seguir, digamos, como diris. Sí. Los dirigentes tienen una formación permanente, ¿no? Hacen capacitaciones, ¿cómo es esa parte? Sí, o sea, a nivel, digamos, distrital y zonal se van dictando, digamos, distintos cursos, digamos, que te van ayudando, digamos, ya sea, digamos, para entender lo que es la formación y digamos, la sección, digamos, con la que vas a estar trabajando, la rama, y a la vez también, digamos, hacemos cursos, por ejemplo, de primeros auxilios y de distintos tipos, digamos, como para no estar tan desactualizados, para estar preparados por alguna cuestión. Claro. Entonces, y haciendo así como un recuento desde que vos has sido scout y viniste a jugar, siempre en este espacio, ¿no? Siempre viene al mismo grupo, sí. Y ahora que estás en un rol con tanta responsabilidad, no sé si te has puesto a pensar en todos esos años que transcurrieron hasta ahora y si te detenés a ver a los chicos y a los dirigentes, ¿qué sentís que vos tenés hoy como dones que compartís con todos ellos? Esas cosas que vos sentís que viniste a dar acá. No, la verdad que uno no se da cuenta, digamos, eso de qué es lo que viene a dar, digamos. Sí me pasa de que, por ejemplo, hoy en día la mayoría de los diris han sido lobatos míos. Claro. O sea, yo he sido su mamá racha, digamos. Sí. Y sí tienes eso de decir el acompañamiento que les fui dando de alguna forma a cada uno de ellos y el tiempo, digamos, que te puede llegar, que en realidad uno no se da cuenta y te lo hacen ver. No es que uno lo tiene, digamos, como un registro. Claro, pasa eso. Sí, es algo que sucede, ¿no? Ponerse a pensar en lo que la persona que hace voluntariado generalmente no se pone a pensar qué es lo que está dando. No. Pero da un montón, más que espacio y tiempo de su vida. Así que
la idea de estos documentales es registrar un poco estas experiencias para ponerlas en valor. Y también es una forma de reconocer y agradecer también el rol que vos representás acá y que otros dirigentes están cumpliendo, ¿no? Claro, sí, porque en realidad son muchos, o sea, Claro, bueno, hoy yo soy la cara visible, pero gracias a Dios, digamos, tenemos varios adultos que hoy pueden, un poco más, un poco menos, dependiendo obviamente de sus disponibilidades de horario y un montón de cosas, colaboran para que el grupo hoy esté abierto, digamos, y poder tener tantos ¿Cuántos chicos? ¿Tenés así como un registro de números, más o menos, chicos, dirigentes, que están en este momento? Hoy en este momento estamos en 130 entre adultos y protagonistas. Ah, son un montón. Sí, somos muchos, todos por del suerte. Barrio, ¿no? No, sí hay gente, digamos, del barrio, de la zona, y tenemos varios, digamos, que han llegado, digamos. Claro, tienen un amigo que vienen y que a lo mejor están cerca, pero son, por suerte, digamos, como que diversos, de otros tenés de otros barrios, sí. Y vemos también la familia, ¿no? La familia de los chicos participa, tiene un rol también dentro del grupo. Sí, hoy en día tenemos un grupo de padres, digamos, bastante numeroso, por suerte, digamos, que vienen a darnos una mano todos los sábados para mantener el predio, bueno, por ejemplo, el fin de semana pasado tuvimos locro y contamos con muchos padres, digamos, que vienen a colaborar, digamos, sí. Somos una gran familia, digamos. Son una familia, sí, eso también veíamos. Y están construyendo un baño. En realidad, se nos había roto y los padres nos están a reconstruir ese espacio. Sí, nos están arreglando el baño y bueno, mientras tanto obviamente seguíamos usando el baño, digamos, del predio de la parroquia, digamos, pero nosotros teníamos el bañito nuestro de este lado y el grupo de padres nos acondicionaron de nuevo el baño. Y cuando hay gastos, ¿cómo se tratan de cubrir esos gastos? ¿De dónde salen los fondos para que eso suceda? ¿Se mantenga el espacio y todo? Y nosotros, o sea, para empezar, digamos, sí tenemos una cuota, digamos, anual, digamos, que hacemos 4 cuotas anuales, y después la mayoría son de eventos, digamos, que se hacen. Venta como la venta del locro, como venta de empanados, o venta de miel, y ahí vamos empezando buscando distintos productos o algo para poder, digamos, solventar ya sea los campamentos o los gastos día a día de acá. Por suerte, sí. Gracias. No, gracias por dedicar un tiempito, porque sabemos que es una jornada donde vos estás muy ocupada, estás siempre con algo para hacer, así que gracias. Sí, no, gracias a ustedes y gracias por esperar también. Nos encanta estar un ratito acá y poder escuchar de la experiencia de alguien que hizo todo ese recorrido para que la gente sepa de qué se trata este tipo de propuestas para las infancias, para los adolescentes y para toda la familia. Sí, porque es para toda la familia este tipo de actividad. Gracias, Claudia. No, gracias a usted y bueno, en un ratito sale el mate, así que bueno, estamos para tomar el mate. Gracias. Gracias.